Así que devotos, Hare Krishna a todos, mis reverencias, Jai Shri Prabhupada, bienvenidos a este club de lectura. En esta primera instancia vamos a estar profundizando en el Gita Mahatmya, ¿sí? Una obra que hoy vamos a explicar un poquito de qué se trata y por qué hemos elegido esto. Recién hablábamos en privado con Sergio respecto a cuál fue la motivación de este club de lectura. Yo personalmente quería tener un programa online fijo. Me sirve a mí en lo personal, me pone a estudiar, me pone a leer y me centra entre tantas situaciones materiales que uno tiene en la vida, poder tener un espacio dedicado a la espiritualidad de forma fija, a mí me servía, o sea que les agradezco a ustedes que me están ayudando a mí a ser conscientes de Krishna. Entonces yo tenía el deseo de un programa fijo semanal, tenía ganas de que fuera un club de lectura o un grupo de lectura de alguna obra, pero quería darle una vuelta de tuerca, porque como explicaba recién a Sergio, hoy en día uno puede online leer en compañía de devotos básicamente todas las obras clásicas de Srila Prabhupada, ¿no? Hay grupos de lectura del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Upadeshamrita, Néctar de la Devoción, están todos ahí, ¿no? Hay devotos en toda Latinoamérica. Gracias a Dios que hay devotos todos en Latinoamérica haciendo un montón de servicio online y ofreciendo toda esta literatura. Entonces a mí se me ocurrió por ahí encarar por otro lado y por ahí estudiar o leer o repasar obras menos conocidas, como para tampoco competir con estos grandes devotos que ya están haciendo una excelente labor y de paso dar quizás otro tipo de información. Y en cuanto a nosotros, de Hare Krishna Mar del Plata, justo se da que en marzo estamos lanzando varios programas nuevos en simultáneo. Acá tenemos a Gemalata Rada, que es de nuestra congregación. Ella y su esposo, Shyam Kishore, tienen todos los lunes, ahí están ambos, Hare Krishna. Ellos tienen todos los lunes un club de lectura del Bhagavad Gita, ¿sí? Que es presencial para aquellos que quieran asistir a nuestro centro cultural y es online para aquellos que no estén en Mar del Plata y los lunes a las 5:30 de la tarde quieran leer y estudiar el Bhagavad Gita. Entonces ellos ya lo vienen haciendo desde el año pasado, ahora en marzo lo retomaron. Ahora en marzo también va a arrancar desde Hare Krishna Mar del Plata quincenal, los sábados quincenales, un taller de encuentros para el abordaje al Bhagavad Gita. Esto lo va a estar dando otro devoto de Mar del Plata, Krishna Lauliam, que él va a dar como herramientas y métodos y sistemas para que uno al leer el Bhagavad Gita pueda como profundizar más en la información que hay contenido en ese libro. Entonces ahí ya tenemos dos devotos de Hare Krishna Mar del Plata estudiando el Bhagavad Gita en congregación. Y yo dije, bueno, ya que estoy queriendo hacer algo, hago algo con el Bhagavad Gita, razón por la cual se me ocurrió esto del Gita Mahatmya, ¿sí? Que es una obra por ahí no tan conocida, pero que tiene que ver con el Bhagavad Gita. Entonces ahora entre los tres, entre el grupo de Gemalata Radha y Shyam Kishore, entre el grupo que se va a formar con Krishna Lauliam y todos ustedes, vamos a triangular para por lo menos durante varias semanas estar juntos leyendo y estudiando acerca del Bhagavad Gita, ¿sí? Esa es la razón por la cual hemos elegido esta obra. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Espero que sí. Bueno, les cuento cómo vamos a hacer. Esto obviamente va a ir todos los martes a las 19 horas, va a ser todos los martes a las 7 de la tarde. Si eventualmente algún martes no se pudiera, yo voy a notificar, ¿sí? Yo voy a notificar en las redes de Hare Krishna Mar del Plata que ese martes eventualmente no habría. Pero la idea es que siempre haya y siempre va a ser el mismo link, ¿sí? O sea que ustedes van a poder subirse siempre al mismo link, que es el link que además estamos compartiendo en las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Y yo les voy a compartir a ustedes el material. Yo les voy a contar de qué versión del Gita Mahatmya vamos a leer. Nosotros vamos a leer de una edición del Gita Mahatmya que publicaron los devotos de ISKCON Paraguay, que lleva el título de Cuentos de la India Antigua. Cuentos de la India Antigua. Esto fue editado en Paraguay, pero en realidad es una versión del Gita Mahatmya. ¿Sí? Aunque no tiene el título de Gita Mahatmya, se llama Cuentos de la India Antigua, es el Gita Mahatmya. Tiene en la introducción un extracto
de un texto escrito por su santidad Sat Swarup Das Goswami, que dicho sea de paso es el biógrafo de Srila Prabhupada, ¿sí? El Prabhupada Lilamrita está escrito por Sat Swarup Das Goswami, él hace la introducción a este libro Cuentos de la India Antigua, que es el Gita Mahatmya de ISKCON Paraguay, y tiene una particularidad, y es que está escrito en forma de prosa, o sea que no está el sánscrito y no está la poesía védica. Es un formato muy parecido a como Prabhupada hizo el famoso Krishna Book, o Krishna la fuente de placer, ¿sí? Donde él resume los últimos cantos del Srimad Bhagavatam y no pone el sánscrito, no pone la traducción palabra por palabra, sino que él directamente redacta o recuenta los pasatiempos de Krishna. Conocen el Krishna Book, ¿no? El Krishna Book o Krishna la fuente de placer. Ven que ahí no hay, no están los versos en sánscrito, sino que es simplemente prosa. Es Prabhupada narrando los pasatiempos de Krishna. Bueno, similarmente, esta versión que yo les voy a leer y de la cual vamos a leer todos juntos, tiene el mismo formato. Está escrito en formato de prosa. Entonces lo que vamos a ver es, vamos a estar leyendo como las historias, ¿sí? No vamos a ver ni el sánscrito, ni vamos a ver las traducciones, vamos a ver directamente la historia. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Cada uno de estos encuentros va a estar grabado. De la grabación, luego vamos a estar subiendo el material a las redes de Hare Krishna Mar del Plata, puntualmente al canal de YouTube de Hare Krishna Mar del Plata y seguramente al perfil de Facebook de Hare Krishna Mar del Plata. Entonces, si eventualmente se pierden alguna transmisión de estas, no teman, porque el material después en semanas sucesivas se va a subir, ¿sí? Y con respecto al material que yo les voy a dar a ustedes, yo ahora mismo, creo que la mayoría de ustedes tienen mi número, pero voy a estar publicando mi número de teléfono en el chat, ¿sí? Ese es mi número de teléfono. Entonces, cualquiera de ustedes que desee el material me lo puede pedir directamente por WhatsApp y yo se lo envío. Les voy a enviar el PDF del Gita Mahatmya que vamos a leer, la versión del Gita Mahatmya que vamos a leer, y voy a estar enviándoles cualquier material adicional que estemos leyendo durante este club de lectura. Hoy, por ejemplo, vamos a leer un material adicional que es las menciones que hace Srila Prabhupada del Gita Mahatmya en la introducción del Bhagavad Gita. Entonces ese material yo lo separé, lo puse aparte y es un material adicional que si ustedes quieren lo pueden recibir también, ¿sí? Así que cuando quieran recibir el material directamente me escriben, me mandan un WhatsApp, yo les mando el material. El Gita Mahatmya yo se los voy a estar mandando, el material adicional de hoy se lo puedo mandar hoy mismo, apenas ustedes me escriban yo se lo puedo mandar. La versión en PDF del Gita Mahatmya que vamos a leer se los voy a estar mandando recién, calculo que la semana que viene, el lunes próximo, ¿sí? Y ahí ya tenemos para el martes que viene el texto para la lectura del martes que viene. ¿Estamos bien? ¿Se entendió la metodología? ¿Sí? Perfecto. Para el día de hoy lo que voy a hacer es explicar qué es el Gita Mahatmya, ¿sí? Voy a dar un contexto general del Gita Mahatmya y sobre el final vamos a estar leyendo los versos que Srila Prabhupada tradujo del Gita Mahatmya y que se encuentran en la introducción del Bhagavad Gita tal como es. Entonces, para arrancar, Gita Mahatmya básicamente se traduce como las glorias del Bhagavad Gita. Eso significa el título Gita Mahatmya. Gita Mahatmya significa las glorias del Bhagavad Gita. Y es una sección, es un extracto, el Gita Mahatmya, de otro texto llamado Padma Purana, ¿sí? El Padma Purana. El Padma Purana es uno de los 18 Puranas principales de la literatura védica. El Gita Mahatmya es un extracto de ese Padma Purana. Es una sección de ese libro. Específicamente es la sección última, el capítulo 18. El capítulo 18 del Padma Purana es lo que nosotros conocemos como Gita Mahatmya, ¿sí? Esa sección se llama Uttarakanda, Uttarakanda, que literalmente significa la parte final, ¿sí? ¿Qué es el Padma Purana? Bueno, como mencioné recién, es uno de los Puranas principales de la literatura védica. Nosotros
conocemos otro Purana, le damos mucha importancia a nosotros, practicantes de Bhakti Yoga, a un Purana en particular conocido como Bhagavata Purana o Srimad Bhagavatam. ¿Sí? El Srimad Bhagavatam es uno de los Puranas. Purana es un género dentro de la literatura védica. Lo que tenemos que entender de los Vedas no es un libro. Muchas veces me han preguntado, ¿dónde consigo los Vedas? No. Es difícil conseguir los Vedas, porque no es un solo libro, son millones y millones de versos distribuidos en miles de textos distintos, de los cuales, hoy por hoy, siglo XXI, la mayoría no existe más. La mayoría de la literatura védica está extinta, no existe, no se consigue. Los más inteligentes, los académicos, los filósofos, las personas que estudian la literatura, dicen que apenas hay un 4% del Veda sobreviviente al mundo de hoy. O sea que hay un 96% de la literatura védica que nosotros desconocemos, que ya no tenemos más acceso a esa información porque desapareció, esos libros no están más. Por ahí tenemos algún verso que fue citado por alguien o tenemos alguna referencia de un libro en otro libro, pero el grueso de la literatura védica no existe más, no está más, ya lamentablemente se perdió ese patrimonio, no tenemos cómo recuperarlo. Pero sí hay textos que han sobrevivido hasta el mundo de hoy y, por ejemplo, el Bhagavad Gita es uno de estos textos védicos. Y el Srimad Bhagavatam también. Y el Bhagavatam, al igual que el Padma Purana, están dentro de un género en particular que se conoce como Puranas, que significa que son las historias de la antigüedad. Siempre que ustedes lean un Purana, lo que están leyendo son historias de la antigüedad védica, ¿sí? O historias de la India antigua. Eso es literalmente un Purana. Y es uno de los múltiples géneros que hay dentro de la literatura védica. Por ejemplo, están los Upanishads. El Bhagavad Gita, por ejemplo, es un Upanishad. Entra en la categoría de Upanishad. Upanishad significa que son textos que hablan de filosofía. Todos los textos filosóficos dentro de la categoría védica se conocen como Upanishads. Entonces, cualquier libro que hable de filosofía es un Upanishad. El Bhagavad Gita es un Upanishad. Nosotros conocemos otro Upanishad que fue traducido por Prabhupada, que es el Sri Isopanishad. ¿Sí? Ahí tenemos otro Upanishad, otro texto filosófico. Después están los Samhitas, es otro género. Los Samhitas son como comentarios o significados de algún acharya, de algún sabio, que comenta alguna de estas historias o textos clásicos. Y bueno, y hay muchos géneros. Están los famosos sutras, ¿sí? Que son muy conocidos, el mundo del yoga conoce los sutras. Están los Yoga Sutras, ¿no? Los Yoga Sutras de Patanjali. En el mundo del Bhakti tenemos el Vedanta Sutra, ¿sí? Sutra significa que es un texto que compila frases cortas, como si fueran aforismos, frases breves. Entonces, bueno, hay mucha literatura y muchos géneros dentro de esta literatura védica. Banki Bihari, usted está levantando la mano, si quiere decir algo. Están muteados, les aviso que están muteados. Tienen que desmutearse, Prabhus. Ustedes tienen apagado su micrófono, tienen que abrir su micrófono. O me pueden escribir, si está muy complicado, me pueden escribir. Bueno, si quieren, avanzamos mientras se resuelve. Avanzamos mientras que se resuelven las cuestiones técnicas y después tengan en cuenta esa consulta y después me la hacen, no hay ningún problema. Entonces, bueno, volviendo a esto. Padma Purana. El Padma Purana es uno de los 18 Puranas más importantes de la literatura védica. Está dentro de la categoría de, como dije, estas historias de la antigüedad. Daba el ejemplo que el Srimad Bhagavatam es otra de estas historias de la antigüedad. Al igual que la mayoría de la literatura védica, hay múltiples versiones de un mismo libro, que eso también es otra cosa que tenemos que entender. Por lo general, los textos védicos no son uniformes, sino que hay distintas versiones de un mismo texto de acuerdo a distintas regiones de la India.
Entonces, por ejemplo, en el norte tienen un tipo de Padma Purana, en el sur tienen otro tipo de Padma Purana. Esto se ve en muchos de los textos clásicos de la India. Por ejemplo, en el Mahabharat, ¿sí? En el Mahabharat, esa gran historia de la India antigua, bueno, no hay una sola versión del Mahabharat, hay múltiples versiones del Mahabharat. Y de acuerdo a distintas regiones de la India, aparecen historias en una que no aparecen en otra, en alguno es más largo, en otro es más corto. ¿Se entiende? Son libros que no son tan uniformes como nosotros creemos. Bueno, en Padma Purana ocurre eso. El Padma Purana también es un texto que tiene distintas versiones. De acuerdo a la versión que uno lea, el Padma Purana puede ir de 50.000 a 55.000 versos. O sea que hay 5.000 versos de diferencia entre las distintas versiones que uno puede encontrar del Padma Purana. Esa es una particularidad que tiene la literatura védica, que nos guste o no nos guste, funciona así, ¿sí? Va cambiando según las regiones. No hay un solo libro y nunca se mantiene igual el libro. Siempre hay distintas versiones del mismo texto. Aunque tengan el mismo título y hablen del mismo tema, siempre pasa que hay versiones distintas. Ocurre también con los Yoga Sutras. Yo mencioné los Yoga Sutras. Nosotros estudiamos los Yoga Sutras. Hay versiones que tienen 196 versos, que es como la versión clásica de los Yoga Sutras, pero hay versiones que tienen más versos que los 196 versos. Entonces, ¿cuál es la versión original? No se sabe. Ya es imposible saberlo. Entonces uno decide qué versión o qué tipo de literatura quiere leer. Padma Purana. ¿Qué es el Padma? Padma significa loto, ¿sí? Y se refiere específicamente al loto en donde nace el señor Brahma, el creador del universo. No me voy a poner muy cosmológico, pero dentro de la cosmología védica, Krishna, la suprema personalidad de Dios, no es el creador directo del mundo material, sino que el mundo material lo crea el señor Brahma, haciendo uso de los elementos y de las habilidades que Krishna le da, ¿sí? Esto es una cosa distinta quizás a otras cosmologías, donde el Ser Supremo es el que directamente crea el mundo. En el caso de la literatura védica o de la cosmología védica, el Ser Supremo embiste o apodera a una persona para que cree el universo, y esa persona se conoce como Brahma, es el primer ser creado. Y él nace o él brota de una flor de loto. Y a eso se refiere el título de Padma Purana. Ese Padma, esa flor de loto, se refiere al señor Brahma. Y ahora les voy a contar por qué tiene que ver con el señor Brahma, el creador del universo. Y la primera persona, de acuerdo con nuestra herencia espiritual, la primera persona en recibir el conocimiento védico de labios de Krishna. Nosotros, por lo menos los devotos que formamos parte de ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, nosotros formamos parte de un linaje o de una herencia espiritual conocida como Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. O sea que somos parte de una escuela o de una tradición filosófica que arranca con Brahma, con el señor Brahma, el creador del universo. Él es el primero en nuestro linaje que recibe el conocimiento espiritual de labios de Krishna. Es el creador del universo y es al cual hace referencia el Padma Purana, porque después se lo menciona en el Padma Purana. En el Padma Purana, los grandes protagonistas son básicamente la Trimurti. La Trimurti, otra vez me pongo cosmológico, la Trimurti tiene que ver con las tres grandes personalidades del mundo material. El señor Brahma, que es el creador, quien está a cargo de Sattva Guna, la modalidad está a cargo de Raja Guna, la modalidad de la pasión. El señor Shiva es el destructor del mundo, él está a cargo de Tama Guna, la modalidad de la ignorancia. Y el señor Vishnu, quien es el que sostiene la creación, y él está a cargo de Sattva Guna, la modalidad de la bondad. Eso es la Trimurti, que básicamente se traduce como las tres formas, ¿sí? Las tres personalidades que tienen que ver con la creación material. Brahma, el creador; Raja Guna, modalidad de la pasión; Shiva, el destructor;
Tamaguna, modalidad de la ignorancia, y Vishnu, el sostenedor, Sattva-guna, modalidad de la bondad. Ellos son los protagonistas del Padma Purana. Y a lo largo de las distintas secciones del Padma Purana se va hablando acerca de estas personalidades, ¿sí? De la Trimurti. Una particularidad que tiene que ver con esto de las múltiples versiones de la literatura védica es que dentro del Padma Purana hay una versión del Ramayana o el Ramayan, que es la historia del señor Ramachandra. Y la historia del señor Ramachandra que se cuenta en el Padma Purana es distinta a la versión del Ramayana de Valmiki, que es la versión que la mayoría de nosotros conoce, la versión de Valmiki. Bueno, en el Padma Purana hay una reversión de la historia de Ramachandra y es distinta a la que nosotros conocemos, tiene como otros condimentos en el pasatiempo. Y es como otra vez refuerzo esta idea de que la literatura védica no es monolítica, no es que un solo texto y siempre es el mismo, no. Ese texto varía de acuerdo a tiempos, de acuerdo a regiones, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se entendió todo hasta ahí más o menos? ¿No está complejo? Ok. Se desconoce por completo quién es el autor del Padma Purana y en qué momento se escribió el Padma Purana. De eso no hay ningún tipo de registro. Los estudiosos dicen que son múltiples autores, o sea que no hay una sola persona que haya escrito esos 50 o 55.000 versos. Y también se presupone que se escribieron a lo largo de siglos, o sea, de muchos años de diferencia. Las distintas versiones que se han encontrado del Padma Purana datan de entre el siglo VIII y el siglo XV. O sea que hay 800 años de diferencia, ¿sí? Hay versiones del siglo VIII y hasta el siglo XV. O sea que imagínense que en esos 800 años la cantidad de veces que se retocó, se rehabló, se reeditó este texto, ¿sí? Así que no se sabe quién lo escribió, no se sabe exactamente cuándo se escribió y se presupone que lo escribió más de una persona, que fueron múltiples autores y que se hizo a lo largo de por lo menos varios siglos. Que dicho sea de paso es la forma en que está compuesta la Biblia. La Biblia no tiene un solo autor y no fue escrito en un solo momento, sino que son múltiples autores a lo largo también de milenios, ¿sí? Si vamos del libro del Génesis hasta la revelación de San Juan, pasaron miles de años, siglos, entre un texto y otro texto, y no es un único autor, son muchísimos autores, cada uno haciendo aportes individuales que después se juntan en una sola obra. Bueno, algo parecido es el Padma Purana. Y esto ya para ir terminando en la explicación del Padma Purana, el libro está dividido en 6 secciones, tiene 6, lo que se llama kandas, tiene 6 partes, ¿sí? La primera parte, la primera sección, es toda una descripción de un templo del señor Brahma en Rajasthan. Rajasthan es una zona, una región de la India. La primera sección está toda dedicada al señor Brahma, al creador del universo. Se lo glorifica al señor Brahma y se describe en particular un templo que él tiene en la India, ¿sí? Un templo que está ubicado en Rajasthan. Ese es el tema de la primera sección del Padma Purana. La segunda sección del Padma Purana es como una... es medio burdo lo que voy a decir, pero es como una guía turística, ¿sí? ¿Vieron cuando... ahora ya no pasa porque ahora estamos todos con el GPS, pero en la prehistoria yo me acuerdo que comprábamos mapas. Cuando íbamos a otra ciudad teníamos que comprar un mapa para saber qué hacer en la otra ciudad, porque desconocíamos la calle, desconocíamos todo. Entonces íbamos a un kiosco o íbamos a un lugar y comprábamos un mapa de la ciudad y el mapa nos guiaba por la ciudad. Bueno, la segunda sección del Padma Purana, la guía T, claro, exacto. Cuando íbamos a Buenos Aires nos comprábamos la guía T, por ejemplo, para saber dónde están los subtes, dónde están los micros. La segunda sección del Padma Purana es una especie de guía de turismo de los antiguos tirtas. Los tirtas son los centros o los lugares de peregrinaje de clásicos de la India. De eso trata la segunda sección del Padma Purana, ¿sí? Va describiendo y contando y hablando acerca de los tirtas más importantes en la India, o sea, los lugares de peregrinaje más importantes de la India.
La tercera sección tiene que ver con la cosmología védica, hoy hablábamos un poquito de eso, ¿sí? Cómo es que la cultura védica antigua entendía el universo, cómo está conformado el universo, cómo se creó, cómo se sostiene, los devas, qué son los semidioses, ¿sí? ¿Qué son los planetas? Bueno, ¿qué es la Vía Láctea? Todo eso se explica en la tercera sección del Padma Purana, esto de que tiene que ver con la cosmología védica, ¿sí? Cuarta sección es una glorificación al Señor Vishnu. Toda la cuarta sección tiene que ver con el Señor Vishnu, una glorificación al Señor Supremo. Esa es la cuarta sección. La quinta sección tiene el Ramayana, este que yo les comenté recién, la otra versión del Ramayana que no es la versión de Valmiki que nosotros conocemos, tiene una relectura o una reversión del Ramayana. Y en la sexta sección, en la última parte, en el capítulo 18 del Padma Purana, está el Gita Mahatmya. O sea que al final de la obra está el Gita Mahatmya. Y la forma en que está narrado el Gita Mahatmya es muy interesante, porque es un diálogo entre el señor Shiva y Parvati, su esposa. El señor Shiva empieza a hablarle a su esposa acerca del Bhagavad Gita. Y él lo hace reproduciendo algo que él escuchó de Vishnu y Lakshmi. ¿Se entiende este punto? O sea, el señor Shiva le cuenta a su esposa acerca del Bhagavad Gita, del modo en que lo escuchó al señor Vishnu contándoselo a su consorte Lakshmi. Entonces es como, digamos, la reproducción de un diálogo. El señor Shiva empieza a glorificar el Bhagavad Gita respondiéndole preguntas a su esposa. Parvati empieza a hacer preguntas sobre el Bhagavad Gita y el señor Shiva empieza a glorificar, empieza a hablar acerca del Bhagavad Gita. Entonces es una particularidad, que es el Bhagavad Gita glorificado, homenajeado por el señor Shiva, ni más ni menos. ¿Sí? El señor Shiva homenajeando, glorificando, hablando bien del Bhagavad Gita y contándoselo a su esposa Parvati. Esa es la primera, digamos, rareza o novedad. Y la segunda cosa interesante que tiene el Gita Mahatmya es que recuerden que estamos dentro de una categoría de Puranas, o sea, estamos dentro de la categoría de historias. Y la forma en que el señor Shiva le cuenta el Bhagavad Gita a su esposa no es de la forma lineal como el diálogo que nosotros conocemos del Bhagavad Gita, tal como es, sino que él le cuenta el Bhagavad Gita a través de historias. Y cuenta 18 historias distintas el señor Shiva. Cada historia corresponde a un capítulo del Bhagavad Gita. Ustedes saben, ¿no? El Bhagavad Gita tiene 18 capítulos. Entonces el señor Shiva cuenta 18 historias. Y por cada historia le corresponde un capítulo. O sea que el señor Shiva lo que hace es ir, digamos, a la esencia de cada capítulo. Va como al meollo de qué significa o qué representa cada capítulo y se lo ejemplifica a su esposa en la versión de una historia. Le cuenta una historia para que Parvati entienda la esencia de cada uno de los capítulos del Bhagavad Gita. Y ese es el Gita Mahatmya. Ese es el texto que vamos a leer juntos. Hoy vamos a empezar con una introducción de Srila Prabhupada, pero ya a partir de la semana que viene ya empezamos a leer las historias. ¿Sí? Vamos a empezar a leer cada una de esas historias. Son 18 historias en total. Y el señor Shiva lo que está haciendo es ir directamente a la esencia de cada uno de los capítulos. Y cada una de las historias termina con una moraleja o una enseñanza respecto a qué significa cada capítulo del Bhagavad Gita, qué representa cada capítulo del Bhagavad Gita o cuál es la enseñanza principal de cada uno de los capítulos del Bhagavad Gita. Y ese es el Gita Mahatmya. ¿Sí? Ese es el texto que vamos a estudiar juntos durante las próximas semanas. ¿Se entendió algo? ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Banki Bihari, ¿pudiste solucionar tu problema allá con el micrófono? No. Ahí, recién escuché algo. ¿Fuiste vos? No, fui yo. Bueno, Banki, cuando puedas,
abrís el micrófono y decís lo que tengas que decir, no hay ningún problema. Estás muteado y yo no sé si yo te puedo desmutear, a ver. No, no puedo activar el micrófono de otra persona. Muy bien. Gracias, Google Meet. Bueno, cuando puede. Ahí recién ahí, no toques Ahí lo, nada. No toques nada. ahí lo liberé. Vamos, liberaste a alguien, Banqui. Vamos todavía. Sí, sí. No, lo que quería preguntar es, ¿cómo debemos entender si el señor Shiva representa la modalidad de la ignorancia y sin embargo está transmitiendo el máximo conocimiento que es la Bhagavad Gita? Por favor, un poco de Muy buena esclarecimiento. pregunta, Prabhu. Es una muy buena pregunta y es un anticipo a lo que tendríamos que tener muy en claro de acá al sábado, porque el sábado les cuento que es Shiva Ratri. El día sábado es el gran día del señor Shiva. Y nosotros en la tradición del Bhakti tenemos un secreto respecto al señor Shiva. Sabemos algo de él que muy pocas personas en el mundo saben. Nosotros conocemos el corazón del señor Shiva. Muchas personas lo conocen exteriormente, lo conocen superficialmente. Nosotros, los practicantes de Bhakti Yoga, conocemos su corazón, porque en el Srimad Bhagavatam el señor Shiva expresa sus verdaderos sentimientos y él es Vaishnava Shambho, él es el más grande de los devotos. El señor Shiva no quiere ser Dios, no quiere ocupar el centro del universo. El señor Shiva quiere servir los pies del loto de Krishna. Ese es su deseo íntimo. Eso lo conocemos nosotros, los Bhakti Yogis, que leemos el Srimad Bhagavatam y que entendemos esta cultura espiritual a través de Srila Prabhupada. En otros linajes hay como confusiones respecto a la posición del señor Shiva y muchas personas toman a Shiva como Dios, como la suprema personalidad. Al señor Shiva no le gusta eso, porque el señor Shiva, él quiere ser un sirviente de Dios, él no quiere ser la suprema personalidad de Dios. Y hay múltiples versos en muchísimas literaturas donde el señor Shiva expresa su deseo de someterse a la autoridad de Krishna. Él no quiere estar por encima de Krishna y no quiere ser el centro del universo. Entonces nosotros, gracias a Krishna, tenemos la posibilidad de conocer la verdadera identidad del señor Shiva. Él quiere ser un sirviente del Señor. Lo cierto es que si vamos a estas cuestiones cosmológicas, Él es la persona que más cerca está de ser el Ser Supremo. ¿Sí? Si vamos a, digamos, a medirnos todos jerárquicamente, Dios está arriba de todo, ¿no? Es el pilar o digamos es la cúspide de la jerarquía de la existencia. Apenitas por abajo de Él está el señor Shiva. O sea, el señor Shiva es la persona que más cualidades tiene y más capacidad tiene para ser el Ser Supremo. Pero no es el Ser Supremo y él no quiere ser el Ser Supremo. Pero en algunas tradiciones y en algunos linajes que vienen de Oriente, se lo toma a él como el Ser Supremo. Nosotros en el Bhakti Yoga entendemos su corazón, entendemos cuál es su verdadero deseo, que él quiere servir. ¿Sí? Él es una persona que está al servicio del Señor. Sí es cierto que él está a cargo de él tiene un trabajo medio duro, y es que está a cargo de la modalidad de la ignorancia. ¿Sí? Él tiene que lidiar con lo más bajo del mundo material. Por eso también, ¿no? Parte de su aspecto tiene que ver con su uniforme de trabajo. Es el look que atrae a las personas que justamente vibran en esa frecuencia. ¿No? Cada uno se viste, ¿no? El bombero se viste con traje antillamas, el policía se viste con uniforme, cada uno se viste de acorde a su trabajo. El señor Shiva tiene una ocupación cósmica y se viste de acorde a su ocupación, pero él no es esa ocupación, ¿sí? Aunque el señor Shiva está a cargo de Tamaguna, él no es Tamaguna, él no es que es una persona ignorante, no, él no es que no sabe quién es Dios o desconoce las realidades del mundo, muy inteligente, muy elevado, es un ser muy poderoso, es casi Dios, imagínense lo poderoso que es. Pero entendemos desde el Bhakti que Él no es Dios y Él no quiere ser Dios, y es la forma en que nosotros los vemos,
es que es el mayor de los devotos, es el devoto más excelso, el señor Shiva. ¿Está bien, Banki Bihari? ¿Se entendió más o menos? Haripol, Hare Krishna. Bueno, Prabhus, ¿les parece que aprovechemos los últimos minutitos de este encuentro? Porque este encuentro termina en 1 hora. Esa es otra de las glorias de Google Meet, que nos da 1 hora para estar juntos. Pero antes de que concluya, podemos hacer una lectura del día de hoy que tiene que ver con Srila Prabhupada. En la introducción al Bhagavad Gita, Srila Prabhupada menciona el Gita Mahatmya. Y no solamente lo menciona, sino que él traduce los primeros 7 versos del Gita Mahatmya. O sea, él traduce los primeros 7 versos de esta obra que nosotros vamos a leer juntos durante las próximas semanas. Esto está en la introducción del Bhagavad Gita. Si ustedes quieren ir al Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, van a encontrar estos versos que yo les voy a leer ahora. Lo que yo hice fue extraer esos versos, los puse como en un archivo independiente, aparte, que después si quieren me lo pueden pedir, yo se los mando como copiados aparte para que los puedan leer de corrido. En la introducción por ahí no están tan de corrido porque Prabhupada mete como sus comentarios en el medio, mete significados, pero sí están en la introducción del Bhagavad Gita. Si ustedes me permiten, como para cerrar este primer encuentro, me gustaría leer este Gita Mahatmya desde la traducción de Srila Prabhupada, que se encuentra en la introducción de su Bhagavad Gita. Entonces son 7 versos, yo voy a leer cada uno de los versos. Vamos a arrancar con el texto número 1, dice lo siguiente. El Bhagavad Gita es una obra literaria trascendental que uno debe leer muy cuidadosamente. Si uno sigue las instrucciones del Bhagavad Gita como es debido, puede liberarse de todos los sufrimientos y ansiedades de la vida. En esta vida, uno se liberará de todos los temores y su siguiente vida será espiritual. Es el primer verso del Gita Mahatmya. Así arranca la glorificación del Bhagavad Gita en el Gita Mahatmya. El texto número 2 dice: si una persona lee el Bhagavad Gita de un modo muy sincero y con toda seriedad, entonces, por la gracia del Señor, las reacciones de sus fechorías pasadas no actuarán sobre ella. Interesante, ¿no? El poder del Bhagavad Gita. Anula el karma. El Bhagavad Gita anula el karma. Increíble. Texto número 3. Uno puede limpiarse diariamente dándose un baño con agua, pero si alguien se da un baño siquiera una vez en las sagradas aguas del Ganges del Bhagavad Gita, para él la suciedad de la vida material se elimina por completo. Fíjense, ¿no? La potencia del Bhagavad Gita. Yo ahora estaba leyendo este verso, me acordaba esta actividad que hacemos con Hare Krishna Mar del Plata. Tratamos todos los años en el guía de Gita Jayanti leer de corrido el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces digo, bueno, nos damos por lo menos una vez al año, nos damos un chapuzón de Bhagavad Gita, a ver si limpiamos un poquito. Texto número 4. Como el Bhagavad Gita lo habla la suprema personalidad de Dios, no es necesario leer ninguna otra escritura védica. Uno solo tiene que oír y leer atenta y regularmente el Bhagavad Gita. En la era actual, la gente está tan absorta en las actividades mundanas que no le es posible leer todas las escrituras védicas. Pero ello no es necesario. Este único libro, el Bhagavad Gita, será suficiente porque es la esencia de todas las escrituras védicas, y en especial porque lo expone la suprema personalidad de Dios. Es el texto número 4. El verso 5 dice: aquel que bebe el agua del Ganges logra la salvación. Entonces, ¿qué puede decirse de aquel que bebe el néctar del Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es el néctar especial del Mahabharata, y lo expuso el propio Señor Krishna, el Vishnu original. Texto número 6. Este Gita Upanishad, el Bhagavad Gita, la esencia de todos los Upanishads, es como una vaca, y el Señor Krishna, quien es famoso como pastorcillo de vacas, la está ordeñando. Arjuna es como un ternero, y los eruditos entendidos y devotos puros han de beber la nectaria leche del Bhagavad Gita.
Muy buena analogía, ¿no? Es como Krishna está exprimiendo ahí toda la información para que nosotros bebamos de ese néctar. Muy bueno. Ese es el texto número 7. Y el último es el texto número, perdón, ese era el 6. Este es el texto número 7 que dice lo siguiente. En los tiempos actuales, la gente está sumamente ansiosa de tener una sola escritura, un solo Dios, una sola religión y una sola ocupación. Por consiguiente, que solo haya una escritura común para todo el mundo entero, el Bhagavad Gita. Que haya un Dios para todo el mundo entero, Sri Krishna. Y un solo himno, un mantra, una oración, el canto de su nombre, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y una sola ocupación, prestarle servicio a la suprema personalidad de Dios. Estos son los 7 versos del Gita Mahatmya que aparecen en la introducción del Bhagavad Gita y están traducidos directamente por Srila Prabhupada, estos versos, ¿sí? Son traducciones directas de Srila Prabhupada que él incluye en su introducción al Bhagavad Gita. Son los primeros 7 versos del Gita Mahatmya. Entonces, bueno, ahí tuvimos algo como para empezar nuestra lectura. En las próximas semanas vamos a meternos directamente en el texto y recuerden que lo que vamos a leer son historias. Vamos a leer Puranas, ¿sí? Historias de la antigüedad védica. Son historias que el señor Shiva le cuenta a su esposa Parvati y con esas historias el señor Shiva va a intentar enseñarle a su esposa y a todos nosotros respecto a las esencias, los temas principales de cada uno de los capítulos del Bhagavad Gita. ¿Estamos bien, Prabhus? ¿Hubo algo que no se entendió? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna cosita que quieran decir? Muy bien, entonces quizás podemos dejar acá. Hoy tuvimos quizás una charla un poco más corta, pero tiene que ver con todo muy bien, muchas gracias. Gopali, Hare Krishna, Gopali, mis reverencias. Bueno, yo puse ahí en el chat, después búsquenlo si quieren. Está mi número de teléfono, lo voy a poner una vez más. Mi número de teléfono es para que ustedes puedan pedirme el material si es que así lo desean. Hoy les puedo mandar este material adicional de los 7 versos del Gita Mahatmya traducido por Srila Prabhupada y a partir de la semana que viene, para todos aquellos que participen, les voy a estar mandando el PDF de la versión de Gita Mahatmya que vamos a leer juntos en estos encuentros. Gemalata Rada, ¿usted quería decir algo? ¿O tiene su manito ahí levantada? ¿O Shyam Kishore, uno de los dos quiere decir algo? Están muteados también, creo, ¿eh? O yo no los estoy escuchando, me volví sordo. Tanto amo mi propia voz que solo me escucho a mí mismo. No se escuchan, ¿eh? Oh, ok. No los escucho, Prabhus. Les pido 1000 disculpas. Quizás quieran tipear, si quieren escribir. Bueno, vamos a darles un momentito a Gemalata y Shyam Kishore por si llegan a solucionar su problemita. Y bueno, si quieren, de acá a la semana próxima pueden ir al Bhagavad Gita en la introducción y pueden releer estos versos traducidos por Srila Prabhupada. Me parecieron como interesantes, Prabhupada mismo traduciendo y haciendo referencia al Gita Mahatmya. Y poder leer, ¿no? Y estas analogías que aparecen, ¿no? Esta idea de que, ¿no? Es como el Bhagavad Gita es una vaca, Krishna está ordeñando, nosotros estamos tomando la leche, ¿no? Me pareció como una imagen bastante vívida de cómo también desciende la información, ¿no? Que eso es algo también que tiene que ver con la cultura védica, esta idea de que la información desciende, ¿no? Nos llega de estados superiores de conciencia. Nosotros tenemos que estar como receptivos para poder recibir todo este conocimiento. ¡Haribol! Ahora sí, solucionado el problema técnico. ¡Yuhu! Adelante, Prabhu. ¿Dónde está? Lo que pasa es que queríamos hacer un comentario, porque justo esta semana estábamos en clase de Brihad Bhagavatamrita con mi guru, con maestro espiritual, y apareció la misma analogía. Es la misma. Entonces decía, la de la ordeñada, ¿no? Decía que como una vaca
y el señor Krishna, espera, la voy a leer en inglés, la esencia de todo el Upanishad es como la vaca y el señor Krishna, quien es famoso como un vaquerito que está ordeñando a la vaca. Y Arjuna es como el ternero que... Y como los estudiosos, los escolares y los devotos puros que toman la leche de la vaca, digamos, a través del Bhagavad Gita. Es el mismo verso, es ese verso, buenísimo. Es muy parecido, Claro. O sea, pero claro, claro. Gita Mahatmya. Ahí está, Gita Mahatmya. Bueno, nada. Claro, que aparecía también en el Brihad Bhagavatamrita y me pareció interesante que menciona Arjuna, bueno. Qué bueno. Eso. Bueno, para que vean que todo esto es fidedigno, ¿no? Está comprobado ya desde otras, ya son 2 escrituras que comprueban esto, ¿no? Sí. Gracias. Prabhu, yo quería comentar, ahora que nombró lo de la noche de Shivaratri, se dice que en la noche de Shivaratri un mantra vale por muchos mantras, como que uno canta un mantra un día común, al cantarlo en la noche de Shivaratri como que vale por muchos. Yo personalmente no soy un experto en el señor Shiva, lo que yo conozco del señor Shiva lo conozco a través de Srila Prabhupada, de los libros de Srila Prabhupada y desde la tradición del Bhakti. Yo sé que el señor Shiva tiene su propio linaje, por así decirlo, y los practicantes de esos ejercicios espirituales deben tener sus propias tecnologías. Yo, en lo personal, los desconozco. Yo sé que si usted canta Hare Krishna el día sábado, se va a beneficiar muchísimo. De eso estoy 100% seguro. Pero cuánto, cómo, dónde, cuándo, si el señor Shiva lo potencia o no lo potencia, eso lo desconozco. Le pido 1000 disculpas. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, y alguien más que había levantado la mano, si no me equivoco. O vi mal. Bueno, quizás vi mal. Gustavo, ahí está, perfecto. Hare Krishna, Prabhu. También estás muteado, hoy están todos muteados. Hare Krishna, ¿se Ahora sí. escucha? Haribol, te escucho. Bueno, Haribol. Bueno, muchas gracias, está muy buena la iniciativa de estudiar de Gita Mahatmya, Néctar. Yo lo quería leer, pero así está fantástico. Además que no tenía con el conocimiento de esta versión de Disco Paraguay, que la verdad que se ve interesante. Quería comentar esto de que, viste que vos comentabas que por ejemplo, el Mahabharata y muchos Puranas han sido como reeditados o a veces cambian las versiones. Sí. Pero hay algo muy particular, que siendo el Bhagavad Gita parte del Mahabharata, se mantiene tal como es. Es algo muy particular porque en Mahabharata hay muchas versiones y el Bhagavad Gita siendo parte del Mahabharata, es algo que no ha perdido, o sea, no hay diferencia de que se habló originalmente en el Mahabharata de que hoy mismo lo estudiamos, porque es tal como es. Y eso creo que es en particular porque es una escritura que siempre se está estudiando y siempre se mantiene vigente. Entonces, por eso es que no tanto, o sea, hay varios comentarios, sí, pero por ejemplo en el Mahabharata hay muy pocos comentarios, no hay casi, creo que 2 o algo así. Era para comentar eso. Bueno, gracias, Prabhu. Sí. Y es 100% cierto lo que dice Gustavo. Como hoy hablábamos, la literatura védica tiene muchas versiones. Los textos tienen versiones de acuerdo a casi tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? De acuerdo a la región, de acuerdo a la época, esos textos van cambiando y hay múltiples versiones de un mismo texto. Pero al mismo tiempo, textos como el Bhagavad Gita se mantienen como fieles. Y me parece que Gustavo ahí dio en la tecla del por qué. Y es porque son de constante referencia y se manejan en un, digamos, ambiente más como académico, más escolástico. Y es la gran diferencia entre, digamos, el Veda y el Vedanta. Nosotros como practicantes de Bhakti Yoga no seguimos tanto el Veda. Nosotros seguimos más de cerca el Vedanta. Hay muchas cosas de la cultura védica que nosotros como Bhakti Yogis no hacemos.
Por ejemplo, no adoramos semidioses. No somos polígamos, o sea, no tenemos múltiples esposas o múltiples esposos. No sacrificamos animales, por ejemplo. Y todo eso sí existe en la cultura védica. En la cultura védica existe tener múltiples esposas y múltiples esposos, existe la adoración de los semidioses, existe el sacrificio animal. Todo eso es Veda. Nosotros somos del Vedanta, de la conclusión o de la esencia de esa tradición y de esa cultura. Y el Vedanta no es por ahí tan popular como el Veda. El Veda era Gaura Bhakta Vrinda, ¿no? Era como el grueso, el popular, las masas. Pero el Vedanta es más para un ámbito académico, escolástico, estudioso, intelectual. Y ahí se preserva mejor la información, ¿no? Porque para que algo sea científico, para algo que sea riguroso, no lo podemos estar cambiando, alterando, modificando todo el tiempo. Lo tenemos que sostener, mantener, pasar de generación en generación, inalterado, no alterado. Entonces creo que Gustavo tiene toda razón del mundo, es que al ser un texto de constante referencia, lectura y estudio, se preservó el Bhagavad Gita a lo largo del tiempo, ¿sí? A diferencia de otros textos que fueron como más manoseados, por así decirlo. Gustavo, ¿vos querías decir algo más? Ahí veo tu manito levantada de nuevo. No sé si quedó de antes o querías decir algo más. No, perdón, se me quedó levantada. Ok, no pasa nada. Gracias. Abrazo grande. Y Harikirtan quiere decir algo también. Haribolo, Harikirtan. Sí, Hare Krishna, gracias Prabhu por la clase, gracias a toda la compañía de los devotos y devotas. Lo que dice Gustavo, nuestro maestro espiritual, Hridayananda Goswami, también menciona que otra de las causas es que es un texto bastante corto, son 700 versos, entonces Más fácil de preservar. bastante más. Claro, el Mahabharata, no sé si alguien recuerda, pero tiene cientos de miles de versos. Sí. El Srimad Bhagavatam, que no es tan grande, tiene 18.000, así que el Mahabharata no sé cuánto. Creo que el Mahabharata tiene 100.000 versos, si no me equivoco. Claro, cerca de 100.000 versos, así que para transmitirlo oralmente, Está difícil. 100.000 versos es una cosa, 700 versos es, para alguien que transmitió 100.000, 700 versos como, hola, ¿qué tal? ¿No? Claro. Así que también eso dicen que tiene algo que ver. Claro, sin duda, sí, claro, tal cual. Bueno, esa también es otra de las características del Vedanta, ¿no? Que está como comprimido, está como resumido. Esos 700 versos valen por todo, como recién leímos, ¿no? El Bhagavad Gita vale por toda la literatura védica. Uno estudia, lee y aprende esos 700 versos y es como que leyó toda la literatura védica, ¿no? Lo leímos recién en la glorificación de Srila Prabhupada. Así que gracias, Harikirtan, muchas gracias. Bueno, Prabhus, si quieren podemos ir cortando por el día de hoy. Ya a partir del martes próximo vamos a empezar con el primer cuento, con la primera historia que le cuenta Shiva a Parvati, ¿sí? Vamos a empezar con lo que sería el capítulo 1 del Gita Mahatmya. Vamos a empezar a meternos en la primera historia. Si quieren me pueden escribir, yo les puedo mandar este material adicional del día de hoy que tiene que ver con los versos que Prabhupada tradujo del Gita Mahatmya y que se encuentran en la introducción del Bhagavad Gita. Y ya a partir de la semana que viene también me pueden escribir y yo les mando el PDF de la versión que vamos a leer nosotros. Porque como dijimos antes, hay múltiples versiones en inglés. Si ustedes googlean, van a encontrar miles de PDFs del Gita Mahatmya. En inglés hay un montón. Pero bueno, me parece que si hablamos todos en castellano y leemos todos en castellano, mejor trabajar con una versión en castellano. Y justo estos devotos de ISKCON Paraguay tienen una versión del Gita Mahatmya en español, así que vamos a laburar con la versión de ellos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, devotos, muchísimas gracias por hacer un éxito este primer encuentro. Pensé que no iba a haber nadie. Digo, ¿quién se va a interesar en estudiar el Gita Mahatmya? Y encima hoy, que cayó Facebook, cayó Instagram, que hay cosas importantes pasando en el mundo y sin embargo ustedes tienen el deseo de estudiar el Gita Mahatmya. Los felicito, les quiero agradecer muchísimo que estén acá el día de hoy y nos encontramos. Sí, Santa, alguien quería decir algo ahí. No vi quién era, pero alguien quería levantar la mano. No, yo quería decir que estoy muy agradecido y muy interesante, me pareció fantástico, por Dios. Quiero escuchar la historia. A partir del martes que viene no hablo más yo y vamos a leer directamente las historias. Gracias. Ok, devotos. Bueno, les mando un abrazo grande a todos. Nos encontramos el martes que viene.
Cuídense. Gracias. Hare Hare Bolo, Krishna. Hare Krishna.